Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, para construir un mejor canal e interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El consumo mediático de los jóvenes suele abordarse desde los prejuicios y las generalidades. Se dice muy a la ligera que los jóvenes no leen, que no les interesa el acontecer nacional, que no consumen medios nacionales. ¿Lo siguen haciendo o no? ¿Ven televisión? ¿Leen periódicos? Según un estudio de Reuters Institute y la Universidad de Oxford, los jóvenes prefieren ver más contenidos virales que noticias informativas y medios de comunicación tradicional. Esa información compete al mundo y América Latina. ¿Pasa lo mismo en nuestro país? Solo el 36% de los jóvenes en Colombia tienen confianza en los medios de comunicación. Los jóvenes en la red ven películas en un 96%, series en un 93%, juegan en línea en un 85% y chatean en un 81%. Ese es el informe que presentó la Comisión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones recientemente. ¿Qué incidencia tiene todo ello en la salud mental, en los comportamientos, en las actitudes y en las elecciones y formas de ver del mundo de nuestros jóvenes? Nos preguntan nuestras audiencias qué clase de televisión ven y deben ver este tipo de audiencia. ¿Los tienen en cuenta medios como este, medios como la televisión? Para hablar de ese tema nos acompaña esta mañana Sara Sepúlveda, comunicadora social y periodista. Actualmente se desempeña como redactora de Noticias 1 y del programa Sin Carreta con Juan Diego Alvira. Sara, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias ¿Cómo por están? Gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. Está con nosotros Laura Ospina Pinillos, es médica, psiquiatra de la Universidad Javeriana. Se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y fue reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo como campeona de salud digital. Laura, buenos días. Buenos días, Mario, Sara, Mateo, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Está Mateo Ortiz con nosotros, politólogo con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana y doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Es investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Mateo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña a lo largo de este espacio también Johanna Fuentes, comunicadora social y periodista del Politécnico Gran Colombiano y actualmente editora adjunta de la W Radio. Johanna, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes y, por supuesto, con la audiencia del Canal 1. Gracias por acompañarnos. Muy bien, con estas voces, estas perspectivas y las voces de nuestros televidentes, iniciamos nuestro espacio. Escuchemos. Yo diría que los jóvenes nos guiamos un poco más por los medios de comunicación no tan tradicionales, que suelen ser pues las redes sociales y demás, los podcasts sobre todo que han como tenido mucho auge últimamente, y es como una forma en la que nos sentimos más incluidos y en las que nos vemos más representados. Sí nos dejamos llevar mucho más por lo que aparece en las redes sociales y sí nos dejamos ver más por la eficiencia que tenemos siempre en nuestro celular. Por lo general nos enteramos de todo por lo que pasa en redes sociales. Y pues creería que tenemos mucha participación, claramente no unos como otros, no tenemos la misma conexión tanto a las redes sociales como otra gente. Mayormente, por lo menos yo me entero casi de todo lo que sé de las redes sociales o simplemente de medios digitales, más que los medios tradicionales como la radio, la televisión. Son medios que, digamos, muchas veces se consideran obsoletos porque, pues digamos que a veces la información en teoría está trucada, está amañada, medios amarillistas, etcétera, y no son fuentes fiables. Bueno, es una posición crítica. Alguien desde la otra orilla podría decir lo mismo de las redes sociales, que no son objetivos, que son emocionales y demás. ¿Tú compartes esos prejuicios, Sara?
No, yo creo que los dos lados tienen un poquito de todo. Sí es cierto que los medios deben tener un poquito más de atención a la hora de publicar ciertas cosas. Lo que pasa con las redes sociales es que como cualquier persona puede publicar lo que quiera, ahí entra un poquito como el conflicto de qué es verdad, qué debería publicarse, qué no. Pero en los medios sí es verdad que debemos tener un poquito más de atención a la calidad de la información porque pues tú sabes, Mario, que tenemos una responsabilidad más grande que en las redes sociales. Muy bien, tú compartes la perspectiva, tú que lidias con jóvenes todo el tiempo, ¿están en lo cierto a quienes consultamos en la calle? Claro que sí, comparto lo que dice el televidente, los televidentes, pero no solamente creo que es un fenómeno de los jóvenes y no le debemos atribuir esto a los jóvenes únicamente. Cada vez vemos como más WhatsApp se vuelve la fuente de información también de los adultos y ahí es cuando tenemos el problema de todo lo de las fake news. Entonces no es solamente los jóvenes, también los adultos y creo que acá no importa si son las redes sociales o no, creo que es el medio y creo que es quien comunica, que es más importante que el dónde lo comunica. Muy bien, entonces partimos de la base de que estamos frente a dos mundos, no es posible hacer coincidir que jóvenes vean también medios tradicionales y sigan viendo en esos porcentajes redes sociales, ellos los ven como antagonistas. ¿Ustedes, tú los ves como antagonistas? Lo que tendríamos que precisamente mirar y entender es la definición específica de medios de comunicación y qué es lo que hacemos con medios de comunicación, porque muchas veces lo que se ha tratado de plantear es que existen los medios de comunicación como versión institucional formada y luego las redes sociales como un espacio de entretenimiento. Cuando nosotros comenzamos a compararlos realmente entre las dos, como medios de comunicación, podríamos establecer precisamente que en la televisión, precisamente los televidentes no solamente miran el noticiero, las novelas son de hecho una parte fundamental de eso y es entretenimiento televisivo, y en las redes sociales no solamente miran memes, sino también se informan a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Es que estamos viendo es una transición en la forma de medios de comunicación, porque las redes son finalmente medios de comunicación. La pregunta es quiénes son esos actores, cuáles son esos protagonistas. Muy bien. Entremos en esa materia. Johanna, tu perspectiva. Yo no considero que los medios de comunicación estén demeritando el trabajo de los jóvenes, sino todo lo contrario. Le están abriendo más espacios y más oportunidades, por lo menos en los medios donde yo trabajo. Y se los digo también en Cambio, porque Cambio hizo algo que para mí fue revolucionario y fue meter de columnistas a personas jóvenes que jamás habían escrito. Yo soy una de ellas y estoy con un grupo de jóvenes que yo creo que representan ese cambio al que le está apostando la revista en este momento, pues en esta segunda temporada, por decirlo así, que vuelve a la luz. Están periodistas con muchísimo peso como Daniel Coronel, como María Jimena Duzán, pero también estamos nosotros que representamos ese periodismo joven. Entonces creo que es todo lo contrario, que los medios cada vez más están mirando hacia los jóvenes, confiando en las capacidades y dándole oportunidades. Otra mirada sobre el fenómeno. Escuchemos a nuestros televidentes que levantan la mano para preguntar. Con el internet y la era digital, la televisión pasó a un segundo plano, mientras que las series y videos en línea influyen en la mayoría de audiencia joven. ¿Qué impactos y efectos podría tener el consumo de redes sociales en la salud mental de los jóvenes? Bien, para entrar en la segunda parte de nuestro espacio, ¿compartes la tesis de nuestra televidente de que pasaron a un segundo plano o crees que no? No, yo creo que no. Yo siento que los medios han intentado tener como más en cuenta la opinión de los jóvenes, no pasar a segundo plano, que todo pueda convergir al tiempo, pero es un poco difícil. También es que los jóvenes se adapten un poco a lo que estamos diciendo, que no todo tiene que ser noticiero, sino también hay más cosas que ellos pueden consultar, que pueden aprender. No creo que sea tanto así. Yo creo que cuando se está fuera de los medios se siente que los jóvenes no están, pero no es tan así. Un estudio continuado de Siemens, el Centro de Investigación de Siemens, saca estas conclusiones. Primero, que los jóvenes no es cierto que no vean medios tradicionales, los ven cuando hay historias, es decir, contenidos interesantes. Segundo, cuando hay buena calidad de imagen y sonido. Tercero, cuando esos contenidos proveen comunidad. Y el cuarto, cuando se montan en una experiencia que es la misma perspectiva que logran en redes sociales. Vivir experiencias, vivir emociones. Y eso tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo van esas dos cosas? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que sin duda alguna los medios tienen una influencia muy importante en la salud mental de los jóvenes, de los televidentes, de los adultos, pero toca pensar, es lo mismo que decía, cuál es el mensaje que se comunica, porque esta es, digamos, la pieza principal. Sabemos que la exposición a redes sociales puede tener unos efectos negativos en la salud mental, depresión, baja autoestima,
pero creo que estamos subestimando el efecto positivo que tienen los medios y las redes sociales en la salud mental. Las redes sociales son centro de acompañamiento, de apoyo, de obtener información, y lo mismo los medios. Los medios son como nosotros nos acercamos a una percepción de la realidad. Yo creo que los jóvenes consultan mucho los medios. Los medios tradicionales, decimos. Los medios tradicionales. Cuando pasa algo, pasó lo del terremoto, ¿qué hacían las personas? Prendían el televisor, iban a buscar la fuente de información primaria. Bueno, hasta hace poco, Mateo, en los imaginarios se decía que la televisión era la responsable de muchos de nuestros males. Nos decían, la televisión es la responsable de la violencia, la televisión es responsable de los malos ejemplos, es responsable del comportamiento de jóvenes, niños y niñas, ¿no? Vinieron las redes sociales y hoy se ha derivado esa misma perspectiva con respecto a las redes sociales. Hoy la televisión no es tan mala, pero sí las redes sociales. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que hay un fenómeno que nosotros tratamos de englobar cuando hacemos estudios de juventud y se llama adultocentrismo. Piensen en que como los medios de comunicación transmiten un mensaje, son precisamente la forma en que como sociedad transmitimos valores y elementos culturales, pero son muy limitados. O sea, tenemos solo una caja, un televisor, antes teníamos solo una radio, y la misma discusión se daba acerca de radio, televisión, y hoy en día se da con las redes. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que antes decían que la televisión era mala, ya no son los centros de nuestra cultura, nuestra sociedad, sino son los adultos a los que se les recriminaba por ver televisión. Y luego después tenemos ahora a los jóvenes, que son protagonistas de las redes sociales, que producen contenidos. Y ahí es en donde precisamente está la lucha generacional. Creo que ese fenómeno de decir es que estamos malversando a las juventudes con las redes sociales es precisamente el mismo fenómeno de la televisión, en el sentido de que son una generación con unos valores, unos elementos culturales que considera centrales, que ahora ve en disputa a la hora de que nuevos actores están produciendo conocimiento e información. Muy bien, Johanna, te incluimos nuevamente en la conversación. Los medios dicen o decimos se han adaptado a este nuevo ecosistema digital para poder sobrevivir. No se trata de tierra arrasada. Según un estudio de Kids Corp, reveló que el comportamiento digital de los adolescentes aumenta el 75% en plataformas como YouTube, 55% en TikTok y 46% en Instagram. Todo ello desde la perspectiva de contenidos atractivos y virales. ¿Cómo toca, cómo interpela eso a la televisión, a la cual le reclamamos que sea divertida, entretenida, para generar ese mismo nivel de atención, Sara? Lo que pasa es que yo creo que no en los últimos años hemos cometido un poco el error de separar las redes sociales de los medios de comunicación, y en los últimos años, sobre todo con Instagram y TikTok, se empezó como empezar a converger esto. Entonces ahora ustedes ven que los medios de comunicación tienen TikTok, tienen Instagram, y muchas de las cosas que nosotros también publicamos las sacamos de redes. ¿Qué pasa? Que no solo lo replicamos y hay este video, sino investigamos y preguntamos, bueno, el video dónde es, qué pasa, de dónde salió, se hace un poquito más a fondo, pero creo que en los últimos años con las últimas redes sociales ha empezado como a converger eso, no replicando lo que cualquier persona diga, pero sí dándole un enfoque usando las redes sociales. Johanna, salud mental. Se dice que hoy la televisión, las redes sociales visibilizan más las dificultades, problemas, enfermedades mentales. ¿Eso es cierto en términos de porcentaje o en términos de visibilización? La salud mental está dejando de ser un tema tabú, afortunadamente en Colombia, pero creo que todavía nos falta muchísimo trabajo y la tasa de suicidios en jóvenes es alta, pero yo creo que en general hay que hablar de salud mental, hay que tener protocolos para tratar este tipo de temas, no solo con los medios de comunicación, en todas las empresas, y nosotros como medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande al hacer el manejo de estos temas, porque dependiendo el tratamiento que le demos a la información vamos a incidir positiva o negativamente en las audiencias. Es un tema que requiere preparación, que requiere responsabilidad y sobre todo pues poner a hablar a los expertos, no estigmatizar, que es lo que pasa muchas veces con el tema de la salud mental, y por eso los jóvenes tienden a callarse, a no hablar o a buscar ayudas en personas equivocadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo ser muy responsables con el manejo. Laura Ospina, tu perspectiva al respecto. Acá lo importante es que podamos entender que hay varias cosas importantes para aclarar. Primero que todo, que las enfermedades mentales no son adjetivos. Uno no habla de las personas bipolares, ahí estoy bipolar, esto parece esquizofrénico. Esto ayuda muchísimo contribuye muchísimo con el estigma de la salud mental. Ahora, sabemos, y ya hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cómo se comunican los mensajes de salud mental
con una perspectiva de no tener daño, que es lo más importante. Entonces hemos visto cómo cuando uno reporta mal un suicidio, a mí todavía me sorprende porque cada día yo abro los medios, leo el periódico, veo el noticiero y veo cómo se sigue reportando mal el suicidio en los medios, a pesar de que estas recomendaciones de la OMS para reportar adecuadamente los suicidios tienen más de una década de evidencia. Es muy claro cómo, por ejemplo, después de que uno reporta mal un suicidio, si este suicidio es, por ejemplo, de una celebridad, en la comunidad aumentan los suicidios. Entonces, el mensaje acá no es comunicar el suicidio, sino comunicar cómo buscar ayuda. Y lo mismo de la salud mental. La salud mental es y va a seguir siendo un punto para tratar en los próximos 50 años. Podemos comunicarla de una manera positiva y sobre todo buscar y fomentar la búsqueda de ayuda y la búsqueda de fuentes confiables de información. Muy bien, en ese sentido una pregunta para los que es la pregunta que da origen a este programa, que es la pregunta de nuestros televidentes. ¿Efectivamente tiene que ver la televisión y las redes sociales con la salud mental, o la salud mental es un asunto multifactorial donde las redes y la televisión son otros de los muchos factores pero no son los centrales? Comencemos contigo, Mateo. Es multifactorial. La salud mental es básicamente una forma, una dimensión en la que yo experimento mi vida cada paso. En ese sentido, las redes sociales, mis redes familiares, mis redes en el ámbito, por ejemplo, educativo, todas ellas demarcan ciertos elementos o ciertos efectos con respecto a la forma en que yo estoy experimentando mi ejercicio de la salud mental. Porque es que el tema es que también la gente piensa que la salud mental es un estatus. O sea, tú estás saludable o no eres saludable, cuando realmente la salud es una experiencia continua que se ejerce de diferentes maneras. Efectivamente, las redes sociales han permitido y posibilitado tanto elementos muy bonitos y que uno diría son importantes en el tema de salud mental, como expresarse uno mismo, ponerse como persona pública de una manera segura, pero también han generado otros espacios de riesgo. Ahí es en donde uno tiene que mirar es precisamente cómo cada uno de esos factores, redes sociales incluidos, ayudan o fomentan una sociedad que tiene más en el centro la salud mental, pero también que posibilita ejercicios dignos o integrales por parte de todas sus integrantes, incluyendo las juventudes, de lo que nosotros llamamos salud mental. Porque la preocupación de los padres televidentes, decían, los jóvenes, los niños y niñas de la casa se la pasaban frente al televisor todo el día. Hoy están imbuidos en redes sociales. Factores a favor y factores en contra. ¿Eso es preocupante o no? Es curioso porque es que cuando hablamos de una adicción al internet o a las redes sociales, generalmente esto está planteado desde un punto de vista de personas que no son nativos digitales. Nosotros, los adultos, todavía las personas que nacimos antes del 2006, no conocemos qué es ser nativo digital. Para un joven, el internet y las redes sociales es un aspecto inherente de la vida. Nosotros todavía sacamos eso y lo tratamos como de dividir. Aspectos a favor, yo creo que nos permite tener información inmediata en cualquier momento, nos permite conectarnos con el mundo, saber qué está pasando. Negativo, que el que comunica el mensaje no lo esté haciendo basado en fuentes fidedignas y no lo haga con una perspectiva de comunicar sin daño. Y hablemos de los contenidos periodísticos y de los de ficción, Sara. Y su incidencia, los televidentes todo el tiempo reclaman, lo han hecho siempre. Mal ejemplo, malos indicios, inculcan, forman, incluso, entre comillas, educan. ¿Tú qué piensas? Pues creo que de todo lo que se publica se puede sacar siempre lo bueno. Entonces siempre solemos decir que está lo malo, que informan ciertas cosas o que todo es como lo negativo o lo que está pasando malo en el mundo. Pero pues de ahí es cuando le podemos sacar nosotros las partes que de pronto sí nos sirvan a nosotros, que sí nos interesen y no únicamente lo malo, entre comillas, que se esté publicando. Tenemos otra tribuna, tenemos otro televidente preguntando. Escuchemos. Los jóvenes han dejado de ver la televisión porque no les gusta el modelo o formato que tienen. ¿De qué forma los medios de comunicación pueden tener contenidos distintos y novedosos para que los jóvenes se sientan más atraídos? Tú que hablas con los jóvenes y las jóvenes todo el tiempo, ¿qué le piden a los medios? ¿Qué esperan de los medios? Porque evidentemente lo que hemos escuchado, los jóvenes no se conectan siempre con estos contenidos que hoy ofrecemos. Yo creo que es una conexión más directa con el joven. Los jóvenes quieren oír experiencias cercanas, quieren oír testimonios. Yo creo que aterrizar el mensaje y que el mensaje lo cuente un joven va a acercar muchísimo los medios a los jóvenes. Claro, existe, Mateo, la posibilidad de elegir a través de los medios tradicionales.
decimos o solemos decir también a veces con prejuicio que en las redes sociales casi que no elegimos, eligen por nosotros las emociones y los algoritmos. ¿Tú estás de acuerdo? Pues es que depende. Porque ya que están ahorita hablando acerca de los algoritmos, uno podría pensarse que no necesariamente la televisión está exenta de los algoritmos. O sea, si vamos a mirar cómo se ha desarrollado precisamente los programas de noticias para hacer lo que hoy en día son, vemos una tecnificación obviamente basada en el rating. El rating es básicamente un algoritmo que le permite a la televisión generar contenidos que son interesantes para sus televidentes. En ese sentido, la cuestión de elegir en los medios es muy subjetiva. Evidentemente hay elementos institucionales, hay grandes empresas que están interesadas en cómo hacer clickbait, pero también existe la posibilidad de una agencia, como en el caso de la televisión. Entonces yo creo que es un balance entre las dos, es como pasa en la vida real. La dificultad entonces estriba, Sara, en la reacción. En redes sociales la reacción es inmediata, bien vía algoritmos o bien decisión editorial. Pero en televisión esa decisión no es inmediata, casi que presentimos, nos imaginamos, medimos qué es lo que quieren, pero no reaccionamos de manera inmediata. Cuando ya programamos, el televidente ya no está ahí, quizá, ¿cierto? Sí, eso va con un poquito de tiempo, eso tiene las reacciones un poquito más alejadas en el tiempo y es diferente calcular de pronto las vistas o los clics y demás. Y eso va como midiéndose un poquito con el tiempo y dependiendo del tipo de programas. Bueno, tiene muchísimas variables, pero definitivamente no tiene una reacción instantánea como es en las redes sociales y eso es algo que pues, se tiene que tener en cuenta en los medios tradicionales. Ese grado de interactividad en tiempo real. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. En la señal de TDT de Pacho con Dinamarca, los únicos dos canales que no tienen señal son Canal 1 y señal institucional. Cuando estaba viviendo en Villavicencio pasaba lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Nos escribe Henry Ramírez. Parte de la responsabilidad de los canales nacionales de señal abierta, llegarle a estos públicos donde de pronto redes sociales, plataformas no llegan y esta es la única opción de información y entretenimiento. ¿Qué programación tan mala el lunes festivo? Era mejor antes cuando ponían películas todo el día. Nos escribe Jadir Jair Quintero. Películas. Casi en todos nuestros programas aparece esta queja y esta recomendación de nuestros televidentes. Películas. Esta fusión narrativa entre el cine y la televisión. Quiero mostrar mi queja e inconformismo porque cambian mucho los programas de horarios. Su programación es muy buena y una muy buena alternativa, pero cuando uno como televidente hace el esfuerzo de cuadrar horarios de nuestro trabajo y responsabilidades cotidianas para disfrutar de su buena programación, ustedes cambian. Nos escribe Carlos Alberto Sierra. Otra queja frecuente, la ruptura del pacto con las audiencias. Si hay un horario, los televidentes se conectan, no podemos cambiarlo o por lo menos no hacerlo sin avisar previamente para que el televidente tenga la opción de reaccionar. Agradecemos a nuestros televidentes que se comunican a través de correo electrónico, pero a través de las calles también quisimos consultar qué le piden a la televisión en esta perspectiva de redes sociales, salud mental, contenidos para jóvenes, niños y niñas a la televisión abierta. Escuchemos. Mi recomendación es primero que analicen qué consumen los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia actualmente es cada vez se está haciendo más corta en periodos de tiempo. Empezamos con películas en los 60s, 70s, entran los 2000s con las series y ahorita en estas décadas con los millennials, centennials, generación Z, etcétera, se consumía YouTube, 20 minutos, 30 minutos y ahora TikTok, que es muy corto. Mi recomendación es aprovecharse de los otros formatos ya existentes. Cambiar el formato de la televisión es muy difícil porque pues tiene sus contenidos propios, pero aprovecharse de otros formatos digitales para atraer más audiencias, aprovecharse de TikTok, de Instagram. Mi recomendación sería que se adaptaran a las nuevas tecnologías. Creo que ahora es casi muy pocos los jóvenes que consumen pues televisión y todo se debe a que pues cada vez más estamos avanzando con el tema tecnológico y pues creo que los medios deben seguir adaptándose pues a las necesidades que los jóvenes adquieren a través de la tecnología. Muy bien, tenemos dos perspectivas en la idea de soluciones, propuestas e ideas al cierre de nuestro programa.
salud mental y contenidos que vinculen a jóvenes de nuestro país en relación con la televisión. Escuchemos en primera instancia a Johanna Fuentes. Creo que la solución es generar oportunidades integrales y generar oportunidades para todos. Muchas veces creemos que estamos generando oportunidades porque llamamos a 2, 3 jóvenes, pero realmente lo estamos haciendo, estamos buscando a jóvenes de las regiones, estamos buscando a jóvenes que tienen un entorno rural o que no han tenido las mismas oportunidades que los que están en las universidades más privilegiadas de las capitales del país, porque eso es lo que suele pasar muchas veces en los medios de comunicación y tenemos que quitarnos de la cabeza que la única educación válida es la educación superior, es la educación universitaria, porque ahora la educación tecnológica, la educación técnica o que usted quiera hacer un canal de YouTube o quiera hacer diversas cosas, también es válido. Muy bien, desde la academia, Mateo, recomendaciones, tareas para la televisión, para los televidentes, para quienes generan contenidos televisivos desde la perspectiva de la salud mental, pero también del adecuado consumo mediático. Es importante reconocer que cuando estamos hablando de medios estamos hablando nuevamente de transferencias culturales, de lo que nos hace a nosotros, cómo nos entendemos como sociedad. En ese sentido, una de las situaciones que hemos visto con salud mental y relacionamiento con jóvenes es que se ha privilegiado mucho la perspectiva de salud pública, en donde se ve a la persona joven como una persona a la que se le tiene que educar en buenos hábitos para prevenir sus problemas de salud mental. Muy bien, Mateo Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Politólogo con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana. Consumo mediático, jóvenes y salud mental. Laura, tus conclusiones, propuestas. Yo creo que ahorita estamos en un espacio, en periodo de transición, en donde sentimos que los medios tradicionales y las redes sociales son dos cosas distintas. Yo creo que en 10 años este discurso va a estar a la integración, creo que van a ser una misma cosa. Me adhiero al mensaje de Mateo en integrar al joven, no al joven que ya es experto en comunicación o el que ya estudió comunicación, sino al joven real, para contar sus narrativas y recomendaciones en términos de salud mental, comunicar sin daño, no estigmatizar la salud mental y aplicar las pautas mundiales para comunicar salud mental. Y ojo, el uso de imágenes es muy importante. Muchas veces cuando comunicamos salud mental por imágenes vemos una persona oscura, triste, deprimida. Las enfermedades mentales son invisibles, no cambian la apariencia de las personas. Entonces eso también es importante, yo creo que para los medios. Muy bien. Laura, muchas gracias. A ustedes. Laura Ospina Pinillos, médica, psiquiatra, actualmente profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana. Sara, tus conclusiones, tareas, recomendaciones. Pues yo creo que estamos todos un poquito ligados, no solo por el lado de los medios poner a un joven y ya, sino que todo vaya ligado con el interés que tienen los jóvenes, seguir ligados un poco también a las redes sociales, que no significa que sean malas, ni muchísimo menos, y que un joven te dé la noticia y no el periodista o el presentador de hace muchísimos años, no significa que no tenga la misma veracidad, tiene la misma veracidad, solo que pues las cosas también tienen que evolucionar, hacerlo también en pro de que las noticias no solo sea como lo malo, que es lo que siempre se ve, sino también pues cosas buenas, cosas que le sirvan a las personas. Y yo creo que vamos bien, los medios están intentando como tener una convergencia, estamos yo creo ahorita como en el cambio de poder adaptarnos un poquito todos con todos y de dejar de estigmatizar de esto es malo, esto es bueno, sino que podemos estar todos como en la misma página y que tanto jóvenes como adultos pues estemos informados de la manera en la que lo prefiramos. No patear el pasado, construir sobre lo construido, sentir que estamos evolucionando, Exacto. que todos formamos parte del mismo ecosistema, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Sara Sepúlveda, comunicadora social y periodista, actualmente reportera de Noticias 1 y del programa Sin Carreta con Juan Diego Alvira de este canal. Agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros televidentes que se comunican con nosotros, nos envían videos y a todos quienes sintonizan este espacio todos los sábados. Recuerden que tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.